Señor, ¿Qué hubo, hermano? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? pues, ¿cómo me oís? Espérate. Ahí, ¿no me escuchas bien ahí? Te Listo, estoy escuchando perfecto. bien. Entonces me voy a quitar estos audífonos. ¿Cómo va todo? Hágale. Bien, bien. Pues Esperemos estudiando. a ver si el doctor se logra conectar ya, enseguida. Bueno, pero él igual dijo que se ¿Cómo? demoraba como 15 minuticos. Él dijo que se demoraba como 15 minuticos. Espérate, yo miro. Háblame ahí. Que el doc dijo que se demoraba como Espérate 15 que te estoy minutos. escuchando muy lejos. Hermano. ¿Me estás Sí, sí, sí. escuchando muy lejos? Uy, por aquí Ahí se te escucho conectó el bien. doctor Luis Aristiza Evan. Doctor, un saludo especial. Qué bueno saludarte. No sé. Bueno, vamos todo el que ha llegado, Charlie. Que vaya saludando que ahí ya hay un montón de gente. No te estoy escuchando bien. No. ¿No me está escuchando bien? Espérame, yo me conecto estos audífonos a ver, ¿no? Bueno, yo lo escucho full. ¿Cómo nos están escuchando los que van llegando? Que nos van colocando ahí una manito, si me escuchan bien a mí, si escuchan bien a Charlie. ¿Cómo me escuchas ahí? Yo te escucho bien. Ahora ¿Cómo me sí, escuchas ahora vos a sí, mí? ahora sí. Sí, 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 bien. Ah, están diciendo que sí se escucha bien. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Listo, excelente. Saludo ahí a Gómez, que está saludándonos de Panamá. Gracias. Se escucha bien. Bueno, Charlie, Bueno, arranquemos. hermano, muy buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Qué hay de nuevo? Otro miércoles más conectados para compartir pues con nuestros seguidores del grupo y del ITAC un poquitico más de charlar, porque esto más que todo es una charla sobre todo lo que tiene que ver con rescate, supervivencia, operaciones helicoportadas, labores humanitarias y demás. Y pues a raíz de lo que sucedió es casi va a ser 8 días, suena muy curioso, pero el viernes al amanecer en Colombia hubo un sismo bastante fuerte y, y pues como cosa rara en los colombianos, pues ese amanecer y ese día, pues siempre se armó bastante revuelo, empezaron las cadenas de WhatsApp, al amanecer todo el mundo, mucha gente evacuó, gente asustada, pero pasa algo curioso y algo que me llama la atención a mí es que pasa esto y después de las 6, 6:30 de la mañana que la gente empezó a ver la situación y muchos que no lo sintieron dijeron y empezaron las cadenas de WhatsApp qué debe pasar en caso de sismo, qué debemos hacer, el maletín de las 72 horas, el maletín de emergencia. Y como todos los colombianos, buenos colombianos entre comillas, porque es así, ¿qué sucede? Viernes cultural, rumba, me voy de fin de semana, descanso, todo pasa, llegó esta semana, otras cosas, y yo me preguntaba, de hecho le preguntaba hoy a mis alumnos, bueno, ¿ustedes qué han pensado con referencia a lo que sucedió el jueves pasado? ¿Por qué, profe? Y yo, pues, ¿qué tan preparados están ustedes? ¿Han escuchado hablar del maletín de supervivencia, del maletín de emergencia? Pero sí, profe, y nosotros pues, vimos las Instagram y las cosas suyas que usted colocó, pero mi pregunta es, ¿por qué la gente deja que las cosas pasen y no se preparan? Y esa es una de las grandes falencias que tenemos por idiosincrasia. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy en día le han prestado atención al famoso maletín de las 72 horas? Entonces, Es complicado, Charlie. bastante. Porque la Bueno, idiosincrasia colombiana es el momento y no más. bueno.
vamos a hacerle una pregunta a los que están conectados y que nos vayan escribiendo ahí. Que vayan de pronto interactuando. analizando y vayan llegando como a sus conclusiones. ¿Quiénes tienen maletín de emergencia en la casa? Porque por donde como que uno empieza a estar en esos asuntos. Porque quiero hacer la introducción por ahí, Charlie. Ahorita les voy a hacer una pregunta adicional, pero sí sería muy bueno ver de pronto que vayan escribiendo ahí. Kate nos dice que tiene maletín de emergencia. Listo, Kate, pónganos en la puerta, al lado de la cama, en el baño, en un closet. Juan David lo tiene. Vea, por aquí también aparece Juanes, por ahí donde lo tiene. Entonces, ¿el tema cuál es? Es muy importante que todo el mundo comprenda que la emergencia eh, es una actividad sana para la familia, para la casa, para todo el mundo, porque de una u otra manera no se trata que una situación coja de improviso y nosotros no tengamos que hacer. ¿Sabe cuál es mi principal conclusión del terremoto de esta semana? Bueno, tengo dos. ¿Quieres saber la primera? Que mis vecinos están mal de pijama. Esa es la primera. Y la segunda, y la- que todas las personas que evacuaron el edificio, ninguna tenía maletín de emergencia. Total. Ninguna persona salió con, todo el mundo salió con los niños, todo el mundo salió con el perro, con el gato, o sea, con todo, pero nadie salió con un maletín, ¿ya? Entonces, les quiero decir algo muy interesante y es, normalmente nosotros hablamos de cosas que están sustentadas en documentos, en reglamentos, en manuales. Muchas de las cosas que yo trato de organizar y de investigar son sujetos de investigación. Más allá de ponerme a recordar o a mirar de qué se trata, de cómo está constituido un maletín o cómo uno lo puede constituir, volví a un documento que hace algún tiempo leí, que yo les recomiendo que lo busquen, se llama Divinidad y Desastres, Interpretaciones, Manifestaciones y Respuestas, y lo escribió Virginia García Costa de México. Yo se lo recomiendo. Ahorita les escribimos cómo se llama. Entonces, el tema es que les voy a hacer la otra pregunta. Bueno, por aquí Juan se nos dice que al menos se evacuaron. En mi edificio nadie decidió salir, a pesar de que Por aquí nos dice el suele doctor pasar. Luis Aristizal, un gran amigo, que a pesar de que pues por sus ocupaciones ya no está en el BRAC, pero es una persona súper inteligente. Por aquí nos dice, pero estoy seguro que los alimentos están vencidos, hay que revisarlo mañana mismo. Así es. Seguramente muchas personas con conciencia en algún momento lo han armado, pero son cosas que se nos van quedando en el día a día, se nos olvidan y dejamos de actualizarlos. Yo de entrada les voy a decir algo y es una realidad, y es que nunca va a haber un maletín de emergencias perfecto. Total. Nunca va a haber nunca va a haber un maletín de emergencias que tenga todo Pero lo que algo uno es algo que no necesita. es nada. Porque sí, es correcto, es correcto. La conciencia tiene que ir es a entender cuáles son nuestras particularidades para armar ese botiquín. Ese botiquín, más que botiquín, ese maletín. La siguiente pregunta que les iba a hacer, todos me escriban ahí, es ¿cuáles son los tres principales tipos de riesgos identificados para Colombia? A ver, de pronto, ¿quién se acuerda? Vamos a empezar con el que acabó de ocurrir, que fue un terremoto. Resulta que Colombia tiene una predisposición a los terremotos por la posición en la que está en el planeta, por su geografía, por muchas condiciones.
Ujú. Desafortunadamente, el live no nos permite de pronto mostrar cómo están configuradas las placas tectónicas a lo largo a lo largo de toda esta zona donde está Colombia. Pero más o menos les cuento, nosotros estamos en la placa, en la placa suramericana, nos empuja la placa de Nazca por el Pacífico, la placa de Nazca se conecta con la placa de Cocos en el Caribe, la placa del Caribe también está y tenemos por el lado de Venezuela, tenemos algo que se llama el escudo de las Guyanas, que el escudo de las Guyanas es una formación gigantesca de kilómetros y kilómetros y kilómetros de tamaño de hierro. O sea, son formaciones ferrosas que están ahí. Por aquí nos colocó José Fernando. ¿Qué más, José Fernando? ¿Cómo estás? Terremotos, inundaciones y deslizamientos. Sí, señor, terremotos, Nos inundaciones y saluda el capitán deslizamientos. John Villada. Entonces, ahí, Papi, un saludo especial. Nos dice, buenas noches, señores. Un gusto saludarlos. Nosotros en familia lo hicimos, pero toca actualizarlo. Excelente, Capi. Felicitaciones. bueno, es un buen momento para que lo vayan actualizando. Entonces, cuando uno se pone a mirar cuáles son esos tipos de, de, de situaciones principales que están identificadas aquí en el país, pues no le va a alcanzar a uno ni el morral, no le va a alcanzar el carro, no le va a alcanzar un tráiler, no le va a alcanzar un camión para meter todo lo que usted necesita. ¿Ya? Entonces, hay que entender que tenemos que empezar a desconfigurar o a caracterizar de alguna manera nuestras situaciones particulares. Lo primero que toca hacer es definitivamente tener un contexto. Doctor, bien o Bienvenido, José. no. Bien, 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 un gusto conectarme con ustedes nuevamente. Saludos. y por aquí Kate nos está diciendo que dejemos colgado el envío. Hace 8 días se nos olvidó Se me guardarlo pasó a mí. y no lo montamos. Kate, hoy no se nos olvida, hoy queda montado, no se preocupe. Entonces, más allá de que hoy hablemos de cómo caracterizar un riesgo, estamos hablando de qué pasa con estas situaciones, cómo organizar el maletín. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de llegar al maletín es hacernos nuestro propio contexto, hacer el contexto de la casa, con quién vivimos, cómo vivimos, ¿sí me entienden? Yo siempre coloco el ejemplo de que yo vivo en un piso 11. Si yo siento el temblor como lo sentí ese día, pues, ¿cuánto me voy a demorar? En ese momento a mí me cogió bañar, ¿cuánto me voy a demorar buscando ropa, zapatos, tratando de salir corriendo? O sea, básicamente lo más que puedo hacer es tratar de prepararme en la situación en la que estoy. Pero realmente el tiempo no me va a dar para, para evacuar desde el piso 11. O sea, el tiempo seguramente no me va a dar, entonces tengo que buscar otras interpretaciones de la situación. Pero bueno, listo. Digamos que la situación me da para que yo pueda evacuar mi casa. Lo primero que tengo que entender es qué tan afectado estoy por la situación. Entonces, empecemos a revisarnos personalmente. ¿Cuál es nuestra condición física? ¿Tenemos buen estado físico? ¿Tenemos la capacidad de subir y bajar escalas? Así como tengo que bajar escalas para evacuar, muchas personas las tienen que subir. Entonces, ¿será que mi reacción natural es subir corriendo? Ay, se me olvidó el maletín de emergencia, ya me quedé sin absolutamente nada porque no lo pude recuperar. Eh, entonces, en ese sentido, hay que empezar en eso. O sea, si no tengo la resistencia física, tengo que empezar a preparar. ¿Cuál es la condición de mis familiares? Y aquí empezamos a tocar temas que normalmente en los póster donde están los maletines de emergencia no se hablan. ¿Cómo están mis familiares? Resulta que cualquiera en la casa puede tener una persona en condición de movilidad Ujú. reducida, Así es. porque se fracturó, porque se fracturó, porque definitivamente no puede caminar, porque está en una cama. O sea, ¿qué voy a hacer en ese momento con esa persona? Otro tema del que no le recuerdan a uno muchas cosas es las personas que tienen limitaciones sensoriales. O sea, en ese momento, y ya el doc nos complementa ahí una parte con ese tema de las limitaciones sensoriales. Eh, ¿Qué hacemos con una persona que no puede ver bien, que no escucha bien?
que de una u otra manera esos sentidos que nos dan la orientación no están, digamos, en la mejor condición para apoyarla. Somos nosotros que tenemos que responder por esa persona, de una u otra manera. La pregunta es, ¿tienen maletín de emergencias? ¿Están pensando en esas personas también? ¿Será que se acordaron en algún momento? Ay, antes de que intervenga Charlie, intervenga el Doc, una cosa supremamente importante y es lo primero que yo pienso aquí en esta casa, los que tienen mascotas. ¿Quién se acuerda del perro? ¿Quién se acuerda del gato? ¿Cómo lo voy a sacar si el perro y el gato también se asusta? Y lo mejor de todo, ¿quién en la maleta tiene comida para el perro? ¿O quién tiene una bolsa de comida para el gato? Ahora No, dígame. suena curioso lo que vos decís, Pipe, y es un tema muy complejo, y voy a poner este parangón, y es, qué triste que en nuestras empresas, porque es así, en las empresas hay un plan de emergencia a nivel de seguridad y salud del trabajo, y hay un plan de respuesta a nivel de la emergencia a nivel de seguridad operacional en las empresas con los que trabajamos con aviación. Son dos tipos de planes diferentes pero que se unen. Pero la gente, y yo me pongo a pensar, ¿qué tan importante es nuestra familia? Tenemos un plan de emergencia en las empresas porque hay que cumplirlo. Y entonces, ¿por qué no estamos obligados a tener un PEP en nuestra casa? Un plan de emergencia familiar, sabiendo que es nuestra familia, son nuestros seres queridos, y para eso sí no nos preparamos, no nos sentamos a escribir, a tener notas claras y procedimientos claros donde digamos, bueno, aquí está la comida del perro, la comida del gato, botellones de agua, tenemos esto, tenemos aquello, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque es la idiosincrasia, lo que yo te decía. Yo, por ejemplo, pues gracias a Dios, a mi preparación y a todo este tiempo que llevo metido en el cuento de rescate, y nosotros que lo hacemos, vos, porque sé quién sos vos, el Doc no deja su maletín por nada, y no se quita del cinturón el torniquete, ni las tijeras. Yo soy uno que nunca dejo mi navaja y mi linterna por fuera, siempre ando con ellas y mantengo mi equipo en el carro, en mi casa y en mi oficina. Tengo 3 equipos para salir. El Doc le va con el cinturón y el torniquete, pues. Entonces es un tema muy complejo, y lo más triste es eso. Tenemos planes de emergencia en nuestras empresas porque nos lo exige la ley, pero no tenemos planes familiares porque nadie nos los exige. Pero no deberíamos de exigirlo nosotros mismos, porque esa persona que está ahí, ese ser humano es mi familia, me duele, pero no lo hacemos. Entonces yo pienso que este en vivo que estamos haciendo hoy busca que creemos conciencia de qué tanto valoramos a nuestra familia, qué tan preparados estamos para atender una emergencia a nivel familiar, o una situación de emergencias de estas, que en un momento determinado, vos mismo lo decías, tenemos personas con movilidad reducida, tenemos mascotas, muchos tienen pájaros, peceras, de todo, y la gente como si nada. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado el jueves pasado si las cosas hubieran resultado diferentes? De eso ya hablamos. Doc, Bien, vale, bien, gracias a ¿cómo Dios. Aquí vas? escuchándolos, realmente yo pienso que es un análisis muy, muy necesario, porque uno de los aspectos, yo creo que más allá de lo que mucha gente yo creo que considera esencial, de todas maneras lo vamos a tocar porque no hay que dar nada por hecho, es las enfermedades que generalmente o las situaciones sociosanitarias que se van a presentar en el inmediato y en el después de esa emergencia. Y una de las cosas, por ejemplo, cuando yo a veces les doy instrucciones en cuidados prolongados en el campo, a militares, a policías, yo siempre les pregunto, a ver, ¿qué meterían ustedes en la mochila? Y ya empiezan. El torniquete, el hemostático, la férula, la venda, esto. Y yo los dejo que vayan hablando. Y yo les digo, ok. Y vamos a suponer que tengas un herido, ¿no? Y todos los hospitales de Medellín estén colapsados.
No hay manera de sacarte porque los organismos de emergencia, la gente también tiene que meterse eso en la cabeza. No es que van a llegar y ¡pum! Ya llegaron y ya resolvieron, ¿no? Muchas veces tenemos que tener cierto grado de autonomía para ese herido. Y yo les pregunto, ¿saben cuál es la clave realmente para sostener un herido después de 4 horas, que es lo que uno llama una evacuación demorada? La higiene. ¿Quién se preocupa en llevar para lavar el herido, para cepillarle la boca al herido, toallitas húmedas para limpiarlo si defeca, limpiarle los genitales, un pañal, cremita humectante? Hay una cosa que, por ejemplo, cuando en mi tiempo yo hice la instrucción con los norteamericanos, que a mí me quedó tatuado para toda la vida, yo trato de siempre enseñarlo, es lo increíblemente obsesivo, pero no es obsesivo, sino ya saben cuál es la importancia, con la higiene y la limpieza. No importa dónde estén metidos los tipos, es una cosa impresionante y realmente radica allí. Lo que yo le digo muchas veces, listo, puse el torniquete, pone amputación traumática, pero ¿qué voy a hacer después con esa herida? Esa herida se va a podrir, se va a infectar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a manejar? Tengo por lo menos insumos como por ejemplo cloro bicarbonato para preparar una solución de Dakin, para limpiar esa herida, algo tan básico como eso. O por lo menos puedo tener empacada miel que me va a servir como alimento y también es un muy buen fabricante de apósitos para heridas infectadas. Entonces, son esos pequeños tips que son muy, muy, muy importantes a tener presente en ese punto, ¿no? Yo sí lo quisiera recalcar, el tema de la higiene, el tema de la sostenibilidad y el tema de la alimentación. Muchas veces nosotros menospreciamos ese tema importante, el acceso a agua, y muchas veces, a veces la gente me escribe, no, ¿cuándo organizamos una supervivencia? Yo le digo, pero es que no hace falta que la organicemos. Y yo le digo, ven acá, vamos a imaginar que hoy se va al demonio la civilización. ¿Qué es lo primero que va a faltar? Agua, electricidad y teléfono. Pero usted quiere hacer un curso de supervivencia, baje los breques de su casa, cierre la llave del agua, apague los datos del teléfono y sobreviva un fin de semana. Ahí, ahí tienes un curso de supervivencia, porque eso es lo que va a pasar en la vida real. No vamos a conseguir agua, no va a haber electricidad, no hay señal de teléfono. Y yo le pregunto a la gente, algo tan básico como, por ejemplo, un radio. La gente no tiene. Baterías, un panel solar, tabletas de potabilización de agua, o saber métodos, una linterna, o saber métodos alternativos de potabilización de agua. Entonces le digo, esa es la verdadera supervivencia. La gente cree que es irse como supervivencia al desnudo o alguna de estos programas, y la verdadera supervivencia está allí. O sea, ¿cómo yo me voy a mantener autónomo mientras las autoridades logran restablecer el agua, mientras restablecen la electricidad, mientras ponen algún sitio para uno defecar, orinar? O sea, ¿qué voy a hacer yo mientras eso sucede? Entonces, son algunos aspectos desde el punto de vista médico, obviamente, que hay que tener presente. Pero bueno, ahorita de todas maneras, cuando vayamos preguntando, hablamos de las otras cositas, pero sí era un punto que quería recalcar porque se olvida muchísimo. Bueno, el doc arranca en un punto clave con el tema de la higiene, porque tal como él dice, se le da prioridad a un montón de otras cosas. Y digamos que cuando uno empieza a armar este maletín, uno empieza como a organizar en grupos de cosas. ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué es lo de cubierta y protección? ¿Qué es lo de salud y seguridad? El tema de las comunicaciones, como ustedes lo acaban de mencionar. El tema de siempre se nos olvida el tema de la higiene personal, lo dejamos para después. No, es que ¿cómo voy a meter un cepillo de dientes nuevo ahí a que no haga nada? Y cosas como esas. Entonces, estábamos arrancando desde el punto de vista de no todas las situaciones que nos van a ocurrir son iguales, ¿ya? Entonces nosotros, es muy importante que entendamos en este contexto que hay que prepararse para el peor escenario. Vea, y les voy a poner el peor escenario. Si ustedes han visto noticias internacionales, hoy se pudieron haber dado cuenta qué está pasando en Turquía. Turquía hace un mes acaba de pasar por uno de los terremotos, no uno de los terremotos más fuertes de la historia, pero sí una de las situaciones de catástrofe humana más grandes que han habido, porque creo que iban en más de 100.000 muertos.
16.000 muertos son un tema, son una situación sanitaria demasiado compleja de manejar. Y lo último que podemos esperar en una situación de esas, y es que las autoridades restablezcan con prontitud lo que el doc acaba de decir. Seguramente todavía no tienen energía. Seguramente está escaseando el agua. Seguramente no hay internet. Entonces, todas esas cosas que nosotros damos por sentadas que tenemos acá, pues pasado han dejado comunidades en esta situación. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con esa condición de las personas de prepararse para el tema? Hay una pregunta muy particular en estas situaciones que siempre le hacen a uno y es el tema del agua. El doc ahorita nos contará, pero en promedio, y doc, usted me corrige si me equivoco, uno necesita, en promedio necesita como 2 litros de agua para sobrevivir en el día, ¿ya? Entonces, si yo pienso que necesito 2 litros de agua como persona y en mi casa somos 5, entonces para sobrevivir un solo día, ¿quién va a cargar los 10 litros de agua? Eso es lo que vamos, eso es lo que primero que hay que pensar. Entonces, muchas veces, a veces no es ni siquiera la cantidad de agua, sino cómo nos preparamos para poder potabilizar agua en una situación dada, porque sí o sí nos enfrenta a una situación en donde vamos a necesitar obtener recursos, ¿ya? Esto es una parte. Lo otro, para conectar un tema que estaba mencionando Carlos Santiago, era el tema del plan familiar de comunicaciones. El plan familiar de comunicaciones y de preparación en general es supremamente importante. ¿Por qué? Porque así como sucedió a las 4 de la mañana, puede suceder a las 4 de la tarde. Eh, Ustedes me están escuchando bien, Kat te está poniendo por ahí que escucha entrecortado, o de pronto será su No, bien, señal. Yo los prácticamente, estoy yo No, los estoy. estamos bien. Bien, posiblemente sea la conexión Perfecto. de la listo. persona. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando todas las personas de una casa están en un lugar diferente y se caen las comunicaciones celulares? ¿Qué va a hacer esa familia para poderse reintegrar? ¿Cuál es la reacción natural de las personas en una situación de esas? Lo primero que uno pensaría es Total. volver a casa, ¿ya? O sea, la primera preocupación que se genera es, ¿y cómo vuelvo a mi casa? Listo, se colapsó la ciudad porque el terremoto dañó las vías, la infraestructura está crítica. ¿Cómo vamos a hacer para eso? Entonces, si yo tengo la conciencia de que estoy lejos de mi casa y voy a tener que llegar a pie y que seguramente me va a demorar 2 o 3 horas caminando, ¿a dónde es que voy a llegar? ¿Ya? Lo lógico es que, por ejemplo, si todos sabemos que tenemos que llegar a la casa, ya uno debe tener más o menos la idea de cuánto me puedo demorar desde el punto donde yo estoy normalmente, el trabajo, el estudio, una vuelta, cualquier cosa que esté haciendo, y mi casa, para que quienes están en el hogar y puedan evacuar, tengan la claridad de empezar a decir, bueno, si no ha aparecido en 3 horas, que es más o menos lo que se va a demorar en llegar, entonces me empiezo a preocupar y tengo que empezar a efectuar un plan para poderlo buscar. Pero eso se ensaya, eso se habla en familia, porque tiene que estar claro en la familia qué pasa si en una situación de estas todos estamos por fuera. Eso sería lo primero. El doctor con un punto muy importante. Como tenemos que pensar en el peor escenario es, primero, que nos arranca el apéndice tecnológico que tenemos a todos y es el celular. Tremendo El celular. apéndice. O sea, en el momento en el... Porque no hay otra manera de... O sea, ya lo único que falta es que venga para pegárselo en la piel, porque ya no, sí, ya no falta nada más con el celular. Entonces, como la gente ya no puede vivir sin el celular y el internet, seguramente las redes sociales no le van a servir para nada en ese momento. Eh, ¿cómo vamos, ¿Cómo vamos a resolver esa situación? Entonces, eh, aquí podemos hablar, ahorita tocamos el tema de los radioaficionados, el tema de tener un radio, el tema de ese tipo de cosas, pero entonces es esa situación. Y volvemos al punto. ¿Qué pasa con las personas con movilidad reducida? Entonces, hay siempre que tener una conciencia sobre esa situación y quién va a resolver el problema en caso de que eso suceda. Después de esto, vamos a entender algo.
si todo esto pasa, si ya es una realidad, si estamos enfrentados a todo este problema, empecemos a hablar de tiempos. ¿Para qué ese morral de supervivencia? Cuando pasa un evento agudo, es decir, pasa una situación de estas, una catástrofe de estas, normalmente la adrenalina de las personas lo que lo lleva es a salvar su vida. Lo primero es el instinto de supervivencia, el instinto de luchar o morir, que lo saca uno de la casa. Si usted no tiene dentro de su memoria muscular y usted no tiene dentro de su entrenamiento de hogar sacar el maletín de emergencias, o se los pongo de esta manera, a veces ni siquiera el maletín de emergencias, acostarse a dormir y tener los zapatos al lado, Al tener un estilo pantalón, militar. tener una camisa, tener una chaqueta, tener una chaqueta al lado que le permita a uno prepararse. Pero lo que les decía, o sea, mi conclusión con la evacuación aquí en mi apartamento es que definitivamente mis vecinos están muy mal de Sí, pijama. total. En todos lados En están mal de todas partes, pijama. hermano. Por- Tranquilo. ¿Sí me entiendes? Pero cuando, si yo pudiera decir, como en las más de 300 personas que evacuaron el edificio, que por lo menos una sola hubiera tenido un bolsito, una riñonera o alguna cosa, uno dice, bueno, esta gente hizo la tarea en familia, pero no hubo. Este conjunto cerrado donde yo vivo son 9 torres, cada torre tiene 14 pisos, cada piso tiene 4 apartamentos, lo que significa que aquí más o menos, así mal contados, hay como 600 apartamentos. Y si hay 600 apartamentos, significa que cada apartamento tenga 4 personas, 6 por 4, 24, como 2.400 personas. No me calculen las matemáticas, pero más o menos con un rango de 2.000 personas es mucha gente que evacuar. Y que uno diga que de 2.000 personas solamente evacuaron como 300, estamos diciendo que evacuó el 13, el 14%, el 14% de la gente de una unidad residencial. Multiplíquelo por todas las personas que lo sintieron, multiplíquelo por todos los edificios en el país que sintieron esta situación. Seguramente alguien lo hizo, yo por lo menos aquí en mi edificio no lo vi. Pero entonces cuando yo me enfrento a esa situación y ya sé que estoy definitivamente en una situación de desastre, ¿qué hago después? ¿Cuál es mi plan siguiente? Entonces, ese maletín de emergencias del que estamos hablando hoy tiene que tener la capacidad de sostenerme a mí y a mi familia mientras logro establecer un punto de recuperación de mi condición. ¿Qué significa eso? Que si se cayó la casa o cortaron el agua porque se rompieron los tubos y no hay energía eléctrica, pues tengo los elementos de higiene personal para las personas que están ahí, por lo menos para 2 días. Si bien cargar esa cantidad de agua, imagínese usted con 20 litros de agua, escalas abajo, para todo el mundo, pues seguramente lo que va a pasar es que cuando usted lo vean con 20 litros de agua, las 300 personas que están ahí abajo, seguramente lo primero que van a hacer es quitar el agua. Bueno, el Pilar, ya enseguida hablamos del maletín de supervivencia para las mascotas. Entonces, hay que empezar a entender que esas cosas que van en ese maletín nos tienen que dar sostenibilidad para podernos recuperar de una u otra manera. Porque si nosotros no tenemos la capacidad de recuperar, inmediatamente nos convertimos en víctimas de la situación. O sea, ya somos una víctima que nos tienen que venir a recoger con cuchara, lléveme para un albergue temporal, no tengo cómo sobrevivir, me voy a morir de sed, me voy a morir de hambre, me voy a morir de todo. Cuando yo logro estabilizarme a mí y a mi familia, puedo ser el mejor. ¿Qué piensa don Charles? Totalmente de acuerdo. Yo miraba esas imágenes que nos llegaron, pero llegaron a mí por dos chats en los que estoy de emergencia internacional en WhatsApp y uno en Telegram. Y yo me quedaba, pues, sinceramente asustado. Yo decía, Dios mío, si eso llega a pasar aquí en Colombia, la verdad es que no tenemos con qué responder, ni siquiera nosotros mismos que tenemos ese conocimiento y digamos esa capacidad para atender este tipo de emergencias, entre comillas, porque digamos que nos hemos entrenado en eso,
pero llega un momento en el que una emergencia de estas toca a tu familia, te toca a vos, la estás viviendo, entonces la familia está esperando a que lleguen los organismos de socorro a atender, pero realmente los organismos de socorro nos estamos atendiendo a nosotros mismos también. Entonces es un tema muy complejo, porque te aseguro que nosotros, a mí me pasa una cosa y yo lo primero que voy a pensar es en mi familia, es lo primordial en ese momento, ya después miro cómo apoyo y ayudo a los demás, pero en ese momento me enfoco en mi familia porque es lo primordial ahí y cómo están bien, listo. Trato de resguardarlos, ahora sí cómo puedo ayudar a los demás, pero todo el mundo se va a enfocar en eso. Entonces es un tema muy complejo y yo me ponía a pensar hasta dónde la legislación colombiana nos está ayudando a prepararnos y a capacitarnos para este tema de sismos, para este tema de atención de emergencias. Porque realmente sí, aquí nos sentamos y hablamos y discutimos sobre esto, pero en la vida real es otro cuento y vuelvo a lo mismo. Y voy a ser repetitivo durante la charla. Nos exigen para las empresas y nosotros no nos exigimos a nosotros mismos dentro de nuestro propio hogar. Entonces una invitación a todas las personas que nos acompañan esta noche y es, hombre, preparémonos para atender una situación de esta. Nunca pasó nada, gracias a Dios, pero estamos preparados. Y preparados entre comillas, porque Pipe lo dijo en un principio, usted nunca se va a preparar del todo y nunca va a tener el maletín de emergencia adecuado. Va a tener algo con que soportarse, pero nunca lo va a tener de manera adecuada. Y una acotación que la hizo el doctor Zapaore, que me parece muy importante, es el tema de los radios, del equipamiento de comunicaciones. Los que somos radioaficionados y nos hemos metido en este cuento de la radioafición y que nos mantenemos en constante comunicación, porque vemos que la radioafición se ha perdido mucho y para nosotros, en la parte de emergencia, la radioafición es fundamental. Lo vemos en ejercicios prácticos de simulacros, que las cosas que más fallan es la comunicación. Entonces nosotros somos los primeros llamados a entrenarnos, a trabajar en eso y lógicamente a pertenecer a entidades legalmente constituidas donde podamos tener nuestro propio radio y transmitir con él, como lo es, por ejemplo, aquí en Medellín tenemos la Liga Radio Medellín y el Club de Radioaficionados de Antioquia. Entonces, una cordial invitación aprovechando para que se unan y empiecen a meterse en este cuento de la radioafición y comunicaciones de emergencia, en la cual nosotros también estamos metidos. Don, te doy el paso ahí para que hables un poco del tema si quieres. Sí, una de las cosas que, recalcando lo que ambos han dicho, ¿no? Y yo lo veo en mi día a día y yo siempre se lo comento a la gente con la que me relaciono. Yo a veces los agarro de sorpresa, ¿no? Y estamos, no sé, en el sitio que estemos y yo le digo, ¿cuántos extintores hay cerca acá? Y la gente, no volteen. ¿Cuántos extintores usted vio de camino para acá? ¿Dónde están? No sé. Ok. ¿Hay un DEA cerca? ¿Usted vio algún DEA cuando venía para acá? No. Ok. ¿Dónde están las salidas de emergencia? Entonces, ya ahí empezamos mal. La conciencia situacional de la gente, inclusive en sus propios hogares, es casi que nula. A mí eso me aterra. Hay gente que, o sea, es su hogar, de pronto en un sitio donde uno esté de visita, un centro comercial o algo, y no se justifica, ¿no? Porque son cosas que deberíamos ver en nuestro día a día cuando uno va adquiriendo esa conciencia situacional, pero a veces uno mismo en la unidad, y uno le pregunta a la gente, ¿usted sabe dónde está un desfibrilador si aquí alguien de aquí de la unidad llega a hacer un paro? ¿Usted sabe a quién llamar? ¿Cuál es el número? ¿Usted sabe dónde está el extintor? Y a veces lo tienen en el pasillo, y lo tienen al ladito de la puerta de la casa de ellos, y no saben dónde está el extintor, no saben cómo se abre, no saben cómo se manipula. Entonces, uno de los grandísimos problemas que yo siempre lo he criticado y siempre lo voy a criticar es que el tema de simulacros es tan burocrático que no nos vamos a las bases reales de un simulacro, que es hacerle entender a la gente la necesidad de capacitarse. Y no necesitamos aquí un super mega plan de capacitación, ¿no? Cosas básicas como aprender a manipular un extintor, cómo armar una mochila de 72 horas, entender el concepto de que esa mochila y yo debo salir de mi casa en menos de 20 minutos. O sea, ¿cómo lo logro? O sea, cosas tan básicas como lo acaban de decir, que a mí me encantó ese punto y yo siempre lo hago. Yo detrás de la puerta de mi cuarto tengo una chaqueta, siempre está colgada allí y mis zapatos están cerca. Y siempre, o sea, ya son cosas que yo a veces trato como que
bueno, no, voy a dejar las manías, pero no, bueno, el temblor me volvió a decir que no son manías, o sea, ya es algo que está metido en uno, ¿no? El zapato siempre lo tengo al lado. Cuestión de que uno se puso el zapato, se puso la chaqueta, agarré mi mochila y yo sé que lo que hay en esa mochila por lo menos me va a ayudar a resolver y ayudar, mientras las autoridades, por lo menos en ese lapso crítico de 72 horas, logran asistir a uno, ¿no? Cosas como esas. El tema de los radios, fundamental. La gente dice, no, pero es que el número de emergencia, yo, es que eso es lo primero que va a fallar en una emergencia. O sea, lo primero que falla en una emergencia son los teléfonos celulares. Es lo primero que va a fallar. Entonces, Y si ahí donde va quedan el tema, líneas, colapsan. colapsan. Entonces, es donde va el tema, el acceso a agua. Yo le digo a la gente, listo, vamos a suponer que no tienes por lo menos para meter un camelback, 2, 3 litricos de agua mientras vas resolviendo. Sabes alrededor de ti fuentes de agua. Ah, bueno, yo sé que en la esquina hay una tienda, de pronto esa tienda podemos ir allá y ahí hay fuentes de agua. Ah, bueno, aquí pasa esto, pasa lo otro. O sea, saber exactamente puntos alrededor de mi área de influencia, que me puedan servir a mí para sobrevivir y sostenerme en esas primeras 72 horas críticas. Desde el punto de vista médico, yo siempre lo he organizado en 4 puntos, ¿no? Sí, o sea, son tantas cosas que hay que meter, pero tampoco vamos a meter un container en esa mochila, ¿no? Y yo siempre he dicho, hay 4 cosas críticas que hay que montar en esa mochila desde el punto de vista médico. Primero, lo mío y lo de mi familia. O sea, yo tengo que entender, o sea, mi familia hay hipertenso, hay diabético, hay asmático, hay alguien que convulsiona. Bueno, en la mochila tienen que haber medicamentos para eso. Y tú, Charlie, dijiste ahorita un punto claro que me encantó, y es ese pobre sentido que muchas veces tenemos de invertir en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, algo tan básico que yo voy a hacer yo con un cepillo de dientes nuevo en la mochila. Bueno, pero es que créeme que cuando pasen 48, 72 horas, el cepillito de dientes que compraste, que no te costó nada, que está en la mochila, te va a ayudar a tener algo de confort e higiene. Y muchas veces la higiene, uno piensa que es una tontería, pero la higiene es una de las primeras cosas que brota. Uno de los Y primeros. mentalmente aporta mucho. Sí, totalmente. Y generalmente, claro, en el momento inmediato, en las primeras 24 horas, lo que te va a matar es el trauma, que ya vamos a hablar de eso, te va a matar la hipotermia, te va a matar un golpe de calor, todo va a depender de la climatología del sitio, pero en las 48, 72, 96, 120 horas, ahí es donde va a aparecer la diarrea, los vómitos, los problemas estomacales, los problemas de higiene, que cuando nosotros lo sumamos, termina matando un montón de gente, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el terremoto de Haití. En el terremoto de Haití, a los 4 o 5 días, empezó un foco de cólera bastante importante, precisamente por ese tema que estábamos hablando. Entonces, son puntos que hay que tener presente. Entonces, ese es el primer punto, o sea, debo tener medicación para mí y para mi familia, o sea, y eso no es una receta de cocina, eso está diseñado para mi familia. Si hay asmático, ahí debe haber un inhalador. Si hay un hipertenso, ahí debe haber medicamentos de hipertensión. Si hay un diabético, ahí debe haber cosas para diabetes, del glucómetro, todo lo demás. Después me voy a enfocar en mis primeras 24 horas. ¿Qué me va a matar a mí en 24 horas médicamente? Trastornos térmicos y traumas. Es lo que me va a matar en 24 horas. Una deshidratación no me va a matar en 24 horas. Eso va a ser en 48 horas. Pero en las primeras 24 horas me tengo que enfocar en trauma y en extremos térmicos. Entonces, en trauma, yo tengo que irme a las estadísticas, porque si no, yo termino llenando la mochila de medicina, ¿no? Y en la mochila tienen que haber más cosas. Entonces, me tengo que enfocar en las 4 cosas que a mí me van a matar y que si no llega la ayuda me voy a morir. Para hemorragias, para problemas de vía aérea, para neumotórax y para hipotermia. Esas son las 4 cosas que me van a matar a mí de forma inmediata. Lo demás puede aguantar a que lleguen los servicios de emergencia y me ayuden. Pero esas 4 no van a ayudar. Doc, repítelas por favor, que ya varias personas están tratando como Sí, de claro. Me identificar. voy a enfocar. El primer punto es la Vamos autonomía médica familiar y personal. Ese es el primer punto desde el punto de vista médico. O sea, ¿qué necesidades médicas hay en mi familia? Y eso va a ser muy diferencial de cada familia. O sea, que si el inhalador del diabético, el antihipertensivo del hipertenso, el hipoglicemiante del paciente diabético, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente eso me incluye a mí. El segundo punto es lo que me va a matar a mí de forma inmediata en las primeras 24 horas sin asistencia. Ya estamos hablando del trauma y los extremos térmicos. En el trauma me tengo que enfocar en lo que me va a matar. Lo demás puede esperar a que llegue bomberos, defensa civil, ejército, armada. Aguantan, pero estas 4 no aguantan. Es hemorragia, neumotórax, vía aérea e hipotermia.
Entonces, yo sabiendo que esas 4 me van a matar sin asistencia, en eso me tengo que enfocar en ese segundo aspecto. Ahí debo meter torniquetes, gasa hemostática, gasa comprimida, vendajes compresivos, o sea, cosas que me vayan a ayudar para ese tema. Y más cuando hablamos de terremotos, cuando hablamos de desastres naturales, que muchas veces el trauma son amputaciones de miembros, aplastamiento, o sea, no son cosas que sean fáciles de manejar si no tienes estas cosas. Después, en tema neumotórax, tener algo tan simple como un sello de tórax. Tan simple como eso, que nada más lo que tienes que hacer es buscar el hueco y lo pegaste, se acabó, pero te va a salvar la vida mientras llegue la ayuda. En vía aérea, tener algo tan sencillo como, por ejemplo, creo que lo tengo acá, no, lo tengo en mi canguro en el cuarto, pero algo tan sencillo, bueno, en las redes sociales los que me siguen lo han visto, como una jeringa de 50 cc con punta, no con rosca, y una cánula. Y muchas veces cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué llevarías para la vía aérea? Y la gente empieza a decir, no, que una máscara. No, 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 no. ¿Saben en qué falla todo el mundo en el tema de la vía aérea? El tema, bueno, aquí lo tengo, aquí se los voy a mostrar para que lo puedan ver, que este es el cangurito que yo siempre cargo cuando no estoy haciendo cosas médicas, porque es un aspecto que se olvida de la vía aérea y hasta un anestesiólogo, un intensivista lo deja en la calle. Ya les voy a mostrar. Y es sencillísimo, esto cuesta 30,000 pesos armarlo. Una jeringa de esta, vean, de punta, tiene que ser de punta para que funcione, no de rosca. Y una cánula. Porque usted agarra eso y usted lo conecta así, y lo primero que va a tener una persona con un problema de vía aérea va a ser la boca llena de vómito o de sangre, de comida o de secreciones. Y no importa que usted tenga en la mochila, si usted no le saca la sangre de la boca, ahí se le va a morir la persona ahogada. Entonces, y esto cuesta 30,000 pesos hacerlo. Para los que son de otro país, 30,000 pesos son como, póngale $10, $8 más o menos. Y con eso usted arma su cánula, la jeringa, eso sí es importante que lo tengan en cuenta, siempre tiene que ser de punta para que funcione y usted le aspira la boca a la persona. Y maniobras tan básicas como la posición lateral de seguridad. Usted con tener esto y saber hacer una posición lateral de seguridad le resuelve la vía aérea al más del 90% de los pacientes. El 10% es lo que usted ve en la película, que si una crico, no, mire, realmente las grandísimas emergencias que uno ve en la vía aérea en el día a día, inclusive hasta en el ambiente táctico, se resuelven aspirando la boca y lateralizando al paciente. Muy rara vez uno va a hacer una crico, rara vez uno va a meter un tubo. Casi siempre esto y voltear al paciente ya resolvió el problema. Y después nos vamos a los extremos térmicos. ¿Qué debo tener? Algo tan simple como una manta térmica para poder proteger no solamente mi integridad, sino la de mi familia. Porque imagínense si usted vive, por ejemplo, como yo vivo aquí en Sabaneta, estamos un poquito fuera de aquí de Medellín, pero si yo me salgo aquí a las 4 de la mañana, como cuando ocurrió el terremoto, yo vivo en un piso 18, esto se movió así. Allá afuera hace frío, y bastante frío. Y no estoy hablando que vivo en Sumampás, ¿no? Sabaneta, o sea, aquí mismo. Entonces, una cosa tan básica como una manta aluminizada, que uno entra de Decathlon aquí en Colombia, cuesta 15,000 pesos, $3 en otros países, y no solamente una, porque recuérdense que tengo que abrigar a mi familia. Entonces, ¿cuántos somos en mi familia? 5, ¿no? 5 mantas aluminizadas, por lo menos para tener con qué abrigarnos, y aparte lo que muy bien mencionaron ahorita, tener por lo menos en la puerta del cuarto, casi todos nosotros tenemos un perchero, siempre tener allí una chaqueta, siempre tener allí una camiseta, cuestión de que pasó, me puse la chaqueta, y créanme que en una situación de contingencia donde todo colapsa, una chaqueta es lo máximo. O sea, tener una chaqueta es una cosa, hasta psicológicamente uno se siente bien, ¿sabe?, teniendo su chaquetica. Entonces, esa es la segunda necesidad médica, ¿no? Trauma. Entonces ya ahí se dieron cuenta qué cosas debo tener. Después la tercera necesidad médica es la higiene. Entonces ahí es donde yo puedo agarrar un neceser, ese sí está metido en una mochila, lástima que no lo saqué, pero fíjense, por ejemplo, usted puede meter un neceser para bañarse y usted no necesita muchas cosas. Usted puede comprar, yo he comprado frasquitos más pequeños que estos, pero más o menos para darle un ejemplo, como estos. Esos los venden que si en Dollar City, en los chinos, y usted agarra y lo llena hasta la mitad de champú, agarra otro con jabón, y ahí tiene, si usted sabe bañarse como se baña uno en el monte, usted tiene para bañarse 3 días fácil. Un poquitico de cada
cosas y los puntos esenciales, ¿no? No se los voy a decir porque nos censuran el video, pero ustedes ya saben que se tienen que lavar esencialmente, ¿no? Y un poquito de pasta de dientes, un cepillo, que eso puede estar allí, eso no cuesta absolutamente nada. El infaltable, las toallitas húmedas, eso no puede faltar. Una toallita húmeda le salva la vida a uno donde sea. Y tener lo necesario para mantener la higiene mía y la de mi familia. Ese es el tercer punto médico. Y el cuarto punto médico es imaginarme el peor escenario. Y el peor escenario es tener que lidiar con situaciones atípicas que si yo no las manejo van a complicarse. Por ejemplo, manejar heridas y yo veo que hay 50 heridos y los sistemas de emergencia están colapsados. Entonces, algo tan sencillo como, por ejemplo, y eso lo hemos enseñado en nuestros cursos Predator, en el Elitaxar lo enseñamos, preparar solución de Dakin. Y la solución de Dakin es sencillísima de preparar. Usted lo que necesita es cloro, bicarbonato, agua y saberse la fórmula, que es fácil de aprender. Y con eso usted puede lavar cualquier herida que esté infectada o complicada. Y otra cosita, por ejemplo, el cloro también te va a servir para potabilizar agua. También, recuérdense, porque por cada litro de agua usted siempre le va a agregar 2 goticas de cloro. Y eso va a ayudar a potabilizar. Doc, para que no nos censuren, hablémonos en términos de aviación y por aquí un amigo lo colocó. Hay que Y los lavarnos motores. las alitas, hay que lavarnos los motores y hay que lavarnos los... Ahí lo resumieron. ¿Listo? Alitas y motores, eso es lo que hay que lavarse, ¿no? Y Y los los escapes. escapes. Y colocarse crema. Es que son puntos, pero bueno, aquí por lo menos la mayoría de nosotros que somos rescatistas, los tres, lo sabemos. Pero por ejemplo, un pie húmedo se ha tirado más de una operación. O sea, tener cambio de media, buena bota, cremita hidratante para los puntos de rosadura de las piernas, porque es que estamos hablando que vamos a vivir, primero que posiblemente mi casa desapareció, posiblemente mi casa se derrumbó y de buenas que salí de ahí. Y estamos hablando de que eso no se va a resolver en un día, como muy bien mencionaron ahorita, fíjate, Turquía ya pasó un mes y todavía están lidiando con eso. Entonces yo tengo que plantearme ese escenario y tener cremita, tener con qué bañarme, tener con qué cepillarme los dientes, tener algunas raciones y siempre priorizar el tema del agua. Fíjense, un ser humano puede aguantar inclusive hasta un mes sin comida, pero el agua es crítica, o sea, y eso es una de las cosas que hay que darle prioridad. Ya, para un Y punto de eso. cosas que yo recomiendo que te van a servir de supervivencia y médicamente, porque enfocándome en lo médico, miel. Siempre deben llevar un frasco de miel. ¿Por qué? Primero, porque la miel nunca se echa a perder. Es el único alimento del planeta Tierra que nunca se daña. Inclusive han conseguido frascos de miel en tumbas de egipcio y es comestible. ¿Por qué? Porque la miel per se, o sea, la propia miel es antibacteriana. Entonces, nunca se va a echar a perder. Entonces, ya ahí eso es un plus. Dos, es rica en carbohidratos y lo que yo más necesito en ese momento para energía es carbohidrato. Entonces, la puedo comer. Y adicional a que no se echa a perder y que la puedo comer, impregnada en una gasa sobre una herida infectada, es una de las mejores cosas que podemos hacer y uno lo enseña en medicina remota, en medicina austera, que son las gasas con miel. Entonces tienes en un frasco comida para lavar heridas y manejar heridas complicadísimas y aparte de eso no te tienes que estar matando de si se venció o no se venció porque la miel nunca se vence. Entonces, cositas médicas que te van a ayudar para otras cosas, llevar un frasquito con cloro, así, lo bien tapadito dentro de la mochila, pues te va a servir para potabilizar agua y para preparar daki. Un poquitico de bicarbonato. Dime. Okay. Sí. Que si la miel que viene en el pollo en No, paquetico sirve. porque ya viene mezclada con otras cosas, entonces ahí sí va a tener fecha de caducidad, o sea, tienen que ser miel. Entonces ahí va un consejo para la patria y para nuestros campesinos, compren la miel a los campesinos. Aparte de que le van a comprar directamente al campesino y le van a ayudar al bolsillo al campesino, usted tiene la garantía que está comprando la miel que es. Entonces ahí aportamos al país y aportamos a la supervivencia. Porque el problema de las mieles estas que venden por allí es que uno no sabe si viene mezclada con otra cosa. Entonces ya ahí corremos el riesgo de que sí tenga fecha de caducidad. Entonces cómprenle a los campesinos. Compre colombiano 100%. Así es. Listo. Bueno,
mientras el doc toma ahí, vamos a hablar de, creo que muchas de las personas están, es como, bueno, llevan una hora hablando, pero no han dicho que era la maleta. Dentro de todo esto, pues más allá de que sencillamente estemos hablando, pues nosotros hacemos una preparación y hicimos una organización en varios elementos, digamos en varios grupos de cosas. El primer grupo, que es el que ha venido mencionando el doctor, es el de salud y seguridad. Todo lo que el doc acaba de hablar se establece dentro de un pequeño grupo. Usted lo puede meter dentro de una bolsa, dentro de una Ziploc, dentro de un morralito, como usted lo quiera empacar, que sea su bolsita de salud y seguridad. Todos esos elementos que están relacionados con sus temas médicos, con los temas médicos de su familia, para no darle vueltas a lo que dijo el doc. Lo otro es el grupito de herramientas. El grupito de herramientas se tiene que referir a todas aquellas cosas que me van a solucionar una situación específica. Pero cuando uno se pone a mirar que me soluciona una situación específica, todo el cajón de las herramientas me sirve. Entonces más de uno va a terminar con alicate, con una llave, o con un montón de cosas. Son cosas que realmente me solucionan un problema. Entonces, dentro de esas cosas que nos solucionan los problemas, lo primero que tenemos que pensar es que sí o sí la necesidad de comunicarnos y saber qué sucede nos lleva al tema del radio. Entonces, el tema del radio, muchos radios, pues quien tenga la oportunidad de comprarse un radiecito VHF, ojalá que un radiecito de esos tenga la oportunidad de poder escuchar las emisoras en AM o en FM para ver qué se está transmitiendo y si se está transmitiendo algo es un indicador de que se están restituyendo servicios que se habían perdido. Si las comunicaciones radiales se recuperan, eventualmente en algún momento las comunicaciones celulares podrán volver. Pero si las comunicaciones celulares no van a volver porque la situación es tan crítica, pues seguramente por el radio no lo van a decir. Pero para que el radio funcione, tenemos que tener baterías. Entonces aquí vienen cosas importantes. Resulta que tristemente uno de los elementos que en este momento no se puede reciclar, que es el litio, todos aquellos que tienen carro híbrido ahorita váyanse a pensar qué va a pasar cuando las baterías de litio se les dañen, que no van a tener dónde reciclarlas porque son exageradamente contaminantes. Pero el litio en este momento es uno de los mejores sostenedores de energía que podemos tener. Entonces muchos de nosotros tenemos una batería alterna, cargamos una cosa de estas en el bolso, etcétera, etcétera, etcétera. De preferencia, poderla cargar, ojalá con un panel solar. La Tratar de energía solar es cargarla fundamental. con un panel. Entonces, ¿por qué? Porque pues en muchas ocasiones, la mayoría de las veces no vamos a tener acceso a una planta. Esta, por ejemplo, que ustedes ven acá, esto es un panelcito solar de 20 vatios. Esto me está cargando mi batería, que son 10.000 miliamperios, más o menos en unas 6 horas de luz. Tengo esto cargado y esto me permite cargar el teléfono, cargar un radio y cargar otras cosas y no estoy dependiente de la corriente eléctrica. Entonces, esos son los primeros elementos. Entonces, todas aquellas cosas electrónicas que nosotros cargamos día a día, piensen que todas esas vainas necesitan energía. Entonces, si yo tengo un iPad o una tablet cualquiera, si tengo celular, si tengo radio, entre más cosas yo tenga que funcionen con energía, hasta los GPS, van a tener una fuente alterna para poderse sostener. Entonces, entre más cosas yo cargue de ese tipo, celular, tablet, cualquier cosa de esas, pues más reserva de energía voy a tener, porque más rápido se la van a consumir si yo los estoy usando. Quien tenga la oportunidad de tener una planta portátil eléctrica, esas que se carga con sol, que tienen unos paneles de 100 vatios y ese tipo de cosas, pues perfecto, cárguenla en el carro si es posible, o tenganla en alguna parte de la mano para eso. Si no, métanse a YouTube, cómo hacer una planta portátil, cómo hacer una tal cosa, y ahí van a encontrar muchas herramientas en ese sentido. Después viene el tema de la iluminación. Volvamos al tema de las 4 de la mañana, se nos fue la luz, todo está apagado. Yo, por ejemplo, yo estaba aquí en el baño, se fue la luz. Entonces, tener la linterna a la mano, que la linterna tenga baterías, ojalá, volvemos a que las baterías sean recargables. Porque
no, si no son recargables, seguramente se me va a agotar esa energía muy rápido y no voy a tener cómo reintegrarla y esas baterías lo que van a hacer es más basura. Tiene el tema del fuego, entonces es importante elaborar un kit de fuego, ya, o tener su propio kit. No, es difícil abrir, por ejemplo, este es mi personal, esto, junto con esto que les acabo de mostrar, son elementos que yo cargo en mi morral permanentemente, pero un kit de fuego son unos fósforos a prueba de agua. Es que los fósforos a prueba de agua, los fósforos que venden en la tienda no son a prueba de agua. Coja una vela, coja un tarrito con un tarrito, ¿cómo se llama? Una jarrita metálica, póngala en el fogón, métale una velita que se derrita y se vuelva líquida y meta la cabecita de los fósforos para que cuando usted me saque el fósforo esté impermeabilizado totalmente. Cositas como esas. Un encendedor, supremamente útil, sí, claro que es muy útil. Pero entonces también tiene la oportunidad de hacer iniciar el fuego. La mejor manera de hacer un fuego es, coja las pomas de algodón de su señora, coja la vaselina que está en el botiquín y coja esa poma de algodón, haga bolitas de algodón con vaselina y esas le van a hacer correcto. Y esas le van a de manera permanente como iniciador de. Y así como el doc decía, así como usted carga un tarrito pequeño de cloro, pues si es posible cargue queroseno o cargue un poquito de gasolina o cargue de parafina líquida que viene para los mecheros de aceite y ese tipo de cosas, que esos también le van a servir de inicio. En algún momento de humedad le van a solucionar un problema. El tema del agua. El tema del agua es un paquete específico de capacidades y conocimientos. Aquí les voy a hacer un paréntesis. La mejor arma por el mejor maletín de emergencias en una situación de estas es su propia preparación, porque de nada le sirve tener un maletín lleno de cosas que no puede cargar si no las puede usar. Entonces, el tema del agua es supremamente importante y la reflexión a la que yo los llevo es, eventualmente el agua se va a acabar. Seguramente usted en el maletín va a cargar 3 litros de agua. Calcule que usted en su casa, y usted dice, esta botella es para tal, esta botella es para tal y esta botella es para tal. Lo que les recomiendo, no se olviden del gato y del perro. Lleven una botella que sea para el gato y para el perro, porque a ellos también les da sed. Entonces, pero esa botella máximo le va a durar un día. ¿Qué va a pasar el resto del día? Entonces, prepárese el resto de los días, prepárese para que tenga que potabilizar agua, entonces ya sea utilizando cloro, ya sea utilizando algún filtro de carbón, ya sea haciendo un filtro natural, ya sea cogiendo el rocío de las hojas, o sea, muchas cosas de la supervivencia que se conectan en este tema, pero el tema del agua es fundamental. No tomen agua que no esté hervida, porque una situación de desastre donde hay trauma, como lo menciona el doc, se puede convertir en una emergencia de diarrea, en una emergencia de intoxicación, en una emergencia que usted, por un tema gastrointestinal, le va a complicar su vida. ¿Ya? Dentro de ese tema de las herramientas, la cinta aislante o la cinta duct tape, la maravillosa cinta americana, esa cinta sirve para todo. Yo he visto heridas contenidas con esa cinta, he visto cómo encienden fuego, cómo tapan fugas de combustible. Entonces, tener un pedacito de esa cinta Inclusive, es clave. inclusive en medicina Señor, tenemos un dicho, ¿no? Que si no se resuelve con cinta no tiene solución. correcto, así es. Por ejemplo, aquí en mi equipo, yo les voy a mostrar. Este equipo lo armé yo aquí en la casa. Yo no fui a lo que tenía, lo armé con cosas que tenía aquí en la casa. Yo tengo un lápiz. Les voy a contar una historia sobre los astronautas. Resulta que los Estados Unidos se gastaron $1.000.000 diseñando un lapicero para escribir en el espacio, porque ustedes saben que en el espacio no hay gravedad y la presión del lapicero pues no permite que la tinta fluya y se pueda escribir. Los rusos utilizan un lápiz. Entonces, el lápiz es fundamental porque te permite tomar notas. Si tú estás con una persona y necesitas tomar nota de los signos vitales o alguna cosa que necesites en particular referenciar, o alguien te dice monitoreelo mientras le llega la ayuda,
pues usted va haciendo las anotaciones. Este lápiz que tiene un pedacito de cinta gris de duct tape, un pedacito de cinta de enmascarar y un pedacito de cinta aislante. ¿Por qué cinta aislante? Porque si en una situación de estas hay unos cables por ahí expuestos, yo no necesito ser electricista. Sencillamente busco la manera de aislar una fuente de corriente que me pueda generar una descarga y la aíslo con estas cosas. Las bolsas plásticas. Las bolsas plásticas, además de que sirven para impermeabilizar, para que uno las utilice como primera capa a prueba de los elementos, pues también te sirven para hacer el colchón. Si definitivamente no hay donde más dormir, rellene una bolsa con hojas, busque follaje, busque vainas, para que usted pueda acomodar. O no, ni siquiera usted tiene una persona, como lo hablábamos al inicio, una persona que por su movilidad reducida no está cómoda, acostada en el piso como uno está y necesariamente la tienen que acomodar. Tienen una solución ahí. La sal es muy importante, la sal es una herramienta. Sí, ese Hable de la punto lo sal. quería tocar porque la sal, aparte de que es algo que es esencial para el tema de la alimentación, es un muy buen conservante. De hecho, hay una técnica que es la técnica de salazón, y por lo menos con un paquete de sal que tengan en la mochila, aparte que les va a ayudar que si a cocinar y esto, vamos a ver una situación muy extrema, que el tema de la asistencia de los organismos oficiales tarde, por lo menos en el tema de la carne, ¿no? En el tema de otros alimentos es menos, pero por ejemplo en la carne, vamos a suponer, usted por cada 500 gramos de carne lo mete en 1 kilo de sal, y eso puede durar ahí meses. Literalmente puede durar meses metido. De hecho, así es como lo conservaban nuestros abuelos. Yo me acuerdo de mi abuela que ellos tenían una finca en el Salaban la Biobaldosano. carne. Allá no había electricidad. Yo me acuerdo que cuando yo venía de la ciudad a visitar a mis abuelos, yo chiquitico pelado sufría, ¿no? Pero aprendí muchas cosas de mis abuelos, y entre eso me acordé de lo de la sal. Y ahí ellos tenían pollo, tenían carne, tenían cerdo, todo conservado en sal, y es perfectamente viable. Y la sal va a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, el kilito de sal dentro de esa mochila va a ayudar muchísimo en una situación muy extrema donde de pronto puedan tener acceso a carne, pero no tengan cómo refrigerarla. Ahí tienen una manera de conservarla durante semanas o inclusive hasta meses. Así es, Doc. La historia dice que la tarjeta se nos volvió muy común en las películas de vaqueros, es ver al vaquero mascando carne seca. La carne seca no es otra cosa que una carne deshidratada y condimentada y salada. Entonces, cuando nos veamos en Medellín, les llevo un poquito de la carne del jerky que dice que lo tengo metido hace como 3 meses en la nevera. Cuando vaya, pues si no nos intoxican, pues todo bien. O sea, vamos a hacer los conejillos de India después. Si no, les cuento una historia. Me puse a hacer jerky de supervivencia para guardarlo, y me duró una semana porque me fui comiéndomelo para clase. Comiendo carne seca en clase, entonces la carne de supervivencia se me convirtió en el snack de la mañana. Entonces, miren que dentro de lo que estamos hablando es muy importante sí tener elementos, pero Para tener la utilizarlo. habilidad. Entonces, aquí les hago una cuña radial. Todo esto que estamos haciendo, estos live que estamos haciendo cada 8 días, que el tema de la semana siguiente les va a gustar mucho, porque tiene que ver con el tema de los drones, pero pues igual ustedes nos pueden escribir ahí al mensaje directo a cualquiera de nosotros y proponer alguno de los temas, o si quieren continuar alguno de los temas. Yo sé, por ejemplo, que este tema da para hablar. Les vamos a dejar nuestras redes sociales. Así es. Entonces, dentro de las cosas que estamos haciendo, estamos promoviendo el curso del ITAC. El curso del ITAC es un curso que son operaciones con helicópteros en áreas confinadas y medicina táctica en ambientes hostiles. O sea, es una mezcla de 2 habilidades que son necesarias: la posibilidad de poder orientar una aeronave, conocer cómo comunicarnos con una aeronave, preparar un campo para poderla recibir, y
todas aquellas habilidades que el doc mencionó ahora, todo ese trauma en condiciones austeras, no tenemos todos los elementos que queramos a responder con lo que tenemos en la mano. Muchas veces no hay una camilla rígida, sino que hay una puerta, eso que hay que utilizar. Muchas veces no hay un torniquete americano para contener una hemorragia, seguramente va a haber un cinturón. Todo ese tipo de cosas son las que vemos en ese tipo de cursos. Entonces, para que ustedes nos vayan siguiendo y se vayan enterando de las fechas que hay al respecto. Entonces, vuelvo al tema del maletín. Vienen las cosas de sostenimiento. Entonces, cuando hablamos de sostenimiento, es cuánto tiempo vamos a estar en esa condición dependiendo del morral. Les recuerdo, el morral no es una maleta de mago con recursos ilimitados que cada que yo meto la mano voy a encontrar una solución a los problemas. Es una fuente de recursos limitados. Y los recursos limitados se van acabando. Si yo meto comida para 3 días, pues sé que voy a durar 3 días. Si yo meto agua para un día, pues puedo meter todo lo que usted quiera, pero mi sostenimiento está limitado por el agua. Entonces tengo que tener una condición que me lleve para eso. Si yo sé que la situación va a durar más, entonces tengo que empezar a pensar en cosas como comida de largo vencimiento o raciones de campaña que se pueden conseguir acá, o si es el tema frutos secos, aprender a identificar qué tipo de alimentos debo tener. Cuando usted se mete al internet y busca que tiene un kit de emergencia, en muchos kits le muestran una muda de ropa, una muda de ropa completa. ¿Yo qué le recomiendo? Tal como el doc lo dijo, es muy importante tener una manta aluminizada, que son unas mantas térmicas. Por un lado nos sirve para calor corporal y por el otro lado nos sirve para mantener fresca a la persona, dependiendo del uso. También nos sirve para impermeabilizar. Ese tipo de cosas nos dan sostenimiento. Aquí vienen los tips sobre la supervivencia. Cuando yo dicto esos cursos, siempre hablo de algo que se llama la regla de 3 de la supervivencia. La regla de 3 de la supervivencia dice que yo no sobrevivo más de 3 semanas sin comida, más de 3 días sin agua, más de 3 horas sin refugio o sin cubierta. Cuando yo hablo de cubierta, se refiere a mi ropa limpia, sin rotos, sin que esté sucia. O sea, el hecho de que yo esté en una situación crítica no me convierte en una bola de mugre. O sea, es muy importante estar limpio. No puedo vivir más de 3 minutos sin aire. Eso es fundamental de nuestra fisiología. Y no puedo vivir más de 3 segundos sin esperanza. Entonces, No, y hay un punto señor, que a veces la gente menosprecia, ¿no? Yo creo que aquí todos lo tenemos claro, pero es un consejo y se lo voy a decir basado en una anécdota. Cuenta la leyenda que una vez estábamos haciendo una supervivencia con unos aspirantes y empezaron a explicarme las leyes de la física, que no, que el torso, que esto. Yo le dije, los pies. No, que el torso, los pies, cuídense de los pies. A las 11 de la noche estaban todos con hipotermia por los pies mojados. Entonces, eso es importantísimo y fisiológicamente tiene todo el sentido del mundo. ¿es regulador de Sí, la porque va a temperatura, sí o no? potenciar la vasoconstricción que generalmente nosotros hacemos en hipotermia. Todos nosotros en hipotermia vamos a hacer una vasoconstricción refleja, que es, por así decirlo, robarle sangre a las extremidades para concentrarla en el tronco, ¿no? Que es lo que necesitamos realmente caliente, donde está perdón, el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones. Entonces, tener en la extremidad un continuo estímulo de hipotermia, porque tengo los pies empapados y mojados, va a empeorar esa vasoconstricción hace que más sangre llegue al centro y esa es la razón del por qué nos da ganas de orinar cuando tenemos frío. Como toda esa sangre se acumula en el centro, el corazón no tiene cómo lidiar con eso y le dice al riñón, hey hermano, échame una manito. Y se inhibe una hormona que se llama hormona antidiurética. Y usted empieza a orinar, y ¿cuál es el problema sobre todo en el frío? Que la gente piensa que en el frío no tiene que tomar agua, y es cuando más rápido nos deshidratamos producto de todo eso. Entonces se hace un círculo vicioso, y por eso es que en el argot táctico y militar somos tan cansones con el tema de las medias. Entonces, mire, que usted tenga bien su ropa y una mente aluminizada, pero por lo menos buenas medias secas, usted llega a la China. Medias, medias.
Muy cierto, muy cierto. ¿Los Sí, pies o cuidarse no? los pies. De hecho, hay un síndrome que se llama pie de Eh, trinchera y es una cosa espantosa, horrible. Eso es horrible. Es, es bueno echarse No, azufre yo en no lo los pies. recomiendo, ¿no? Hay algunos médicos que lo recomiendan. Yo recomiendo más es tener el pie seco. O sea, con que el pie esté seco, el pie no le va a salir ampolla, no le va a salir rosadura, estar pendiente. Entonces, por lo menos yo en mi mochila de supervivencia, yo no tengo ropa de cambio. Yo tengo mi chaqueta, que yo sé que eso me va a aguantar sol, lluvia, lo que sea, pero sí tengo 3 pares de media. Eso sí tengo en la mochila. Así es. No, todas esas cosas que te voy diciendo es porque culturalmente somos creativos. A veces nos inventamos que de pronto no nos ayudan tanto. Y el tema del Sí. azufre a mí varias veces me lo han preguntado. Una técnica muy, muy útil para el tema de los pies son, si bien se pueden comprar unas plantillas, también pueden comprar las toallas Ujú. higiénicas grandes. Las toallas higiénicas grandes, lo que ustedes hacen es que antes de cualquier condición, coloquen esa toalla higiénica con las alas cogiendo la plantilla y métanse en el zapato para que no se deslice por dentro. Y eso va a garantizar que el continuo uso de los zapatos o de unas botas o lo que usted tenga puesto, pues usted va recogiendo la humedad que le puede afectar el pie. Usted puede tener cualquier condición en una situación de estas, pero la que más lo puede afectar y lo puede afectar es en el sentido de que le va a restringir la movilidad, Sí, es tener los pies muchísimo. enfermos. Y es un punto muy olvidado y menospreciado, pero es crítico ese tema de los pies. Y yo siempre soy muy cansón con ese tema. Sí. Bueno, entonces, el tema de sostenimiento claro, después viene algo que se llama, dentro de ese kit, para los que estaban tomando nota, por aquí me escribieron en el WhatsApp, eh, el tema de la cubierta y protección se refiere a que tengamos elementos para esas 3 horas sin refugio. O sea, esas 3 horas sin refugio significa que yo ya sé que estoy en una condición crítica que no voy a poder recuperar de manera inmediata porque mi casa se cayó, porque se la llevó el río, por cualquier cosa. Entonces, ¿dónde coloco en una situación de mediana comodidad a mi familia, a mis cosas, las cosas que puede recuperar? Si estoy en una condición en la que está lloviendo mucho, pues lo primero que tengo que considerar es bolsas plásticas o en su defecto una lona, una cintela que me permita establecer un techo y garantizar que no voy a permanecer húmedo. Eso es muy importante. El tema de las capas que uno tiene encima, tal como lo dice el doc. Una muy buena chaqueta le soluciona a uno muchos problemas. Ojalá una chaqueta, por ahí están preguntando que si publicamos el live, sí señor. Hoy sí lo publicamos, no nos va a olvidar como hace 8 años. Entonces, el Eso tema de espero. buena, no lo puedo olvidar. El tema de una buena chaqueta, y es que váyanse pensando en esto, váyanse para un almacén de marca. Yo coincido con el tema y no, no sean chichipatos con ustedes mismos, no sean lichigos con ustedes mismos. Busquen una chaqueta que tenga 2 capas. Una primera capa es la capa impermeable, la capa que va a garantizar elementos no le van a entrar, y una segunda capa que pueda ser removible, que sea la capa térmica. De modo que si usted está en una temperatura como la que está oscilando entre los 25, 28, 30 grados, pero que cuando llueve baja a los 18, 16, 15 grados a veces, o si usted está en Río Negro, o si está en La Ceja, o si está por allá donde hace un poquito más frío que le puede bajar a los 10, 12 grados, pues la exposición a esa temperatura también le puede generar hipotermia. O el frío lo puede limitar en movilidad y lo puede afectar. Entonces, invierta en eso. Como lo dice el doctor, identifiquen técnicas que les garanticen tener los pies secos. Los pies secos. Eh, Meter los pies en bolsas plásticas no es recomendable. ¿Y por qué no es recomendable? Porque cuando usted mete el pie en bolsas plásticas, pues lo que hace es atrapar toda la humedad ahí y eventualmente el pie se le va a rajar. Entonces, yo los invito, ese tema de protección, consulten, lo pueden buscar y nosotros les contamos.
El tema de salud y seguridad, ya lo hablamos, los conceptos que habló el doc sobre el trauma. Hay un concepto muy interesante que utilizan los preparaciones o los preppers, como ustedes los pueden conocer en el internet, y es algo que se llama El el Bubu Bubu Kit, Kit. a mí me encanta el Bubu Kit. Es, Ujú. es una cosa como esta, es una bolsita con elementos básicos. Aquí hay gas, aquí hay gasas, aquí hay algodón, aquí hay curitas, aquí hay parches oculares, que son cosas que caben en el bolsillo y no tienen, o sea, esto no lo afecta a uno para salir. Si a usted le da pena que le vean el bolsillo con algo metido, esto está planito y no, realmente no se va a notar. ¿Ya? Después viene el tema de comunicaciones. Piensen en el peor escenario, nos vamos a quedar sin celular. Ese celular no nos va a servir para nada. Además que cuando el celular no sirve para El nada, se radio. carga muy rápido. Entonces, sí, señor. ¿Quién me está diciendo? A ver, que el clima de Bogotá, ¿no? Pues imagínense aquí en Bogotá. Cuando el terremoto la semana pasada, lo primero que hice mirar fue a qué temperatura estábamos, y estábamos aquí donde yo estoy, que estamos cerca del aeropuerto, estábamos a 8 grados. Entonces imagínense estos vecinos con esa pijama bien fea y a 8 grados de Sí, temperatura en sandalias. Entonces, cosas como esas hay que tenerlas en cuenta porque el celular no nos va a servir. Yo miro la temperatura, pues no. Los radios, háganse la pregunta, hay redes de radioaficionados alrededor donde ustedes viven. No es necesario que ustedes tengan un radio para comunicarse con un radioaficionado. Si de pronto no lo quieren hacer, yo les recomiendo totalmente, vuélvanse radioaficionados y métanse a una liga de radioaficionados. Por aquí está el Radio Club de Antioquia y hay gente que se especializa en esos temas. Comuníquense con ellos y díganles cómo pueden utilizar ese tipo de redes, porque si hay sí. alguien preparado en estos casos, son ellos. El día que no haya energía, que no absolutamente No, nada, y que esa gente muchas no veces se les va a permanecer con el. los sistemas de emergencia utilizan el AM, el FM también, y estos radios tienen esa opción también, entonces es un plus muy bueno. Correcto. El tema de higiene personal, ya lo hablamos, muy importante, y dentro de la higiene personal, más allá de que es que voy a llevar el jabón con crema, hidratante, aloe vera, Ya les voy a avena mostrar y un el montón mío, de ya lo voy a cosas, buscar. un jabón que tiene la capacidad de limpiarlos, de ser antiséptico, de cumplir esas condiciones de que me lavo las manos y sé que por lo menos mate gran cantidad de bacterias. El tema desodorante, los desodorantes en spray eventualmente se van a acabar, son engorrosos. Entonces vayan a la farmacia, compren un sachet de desodorante y métanlo en su kit personal y pues van a garantizar que por lo menos, inclusive eso en una condición de emergencia se vuelve un motivador, se vuelve un elevador de la moral, porque usted por lo menos se siente de buen olor. No hay nada más horrible que uno sentirse de mal olor y estar uno llevado del berraco. Y el último elemento, claro, usted No, no, imagínese a estar mí, sentado al es lado que a de mí su ya me ha señora. tocado. Cuando estuvimos en el Chocó, que estuvimos 4 días allá metidos, olíamos a demonio. Mira, Bueno. Y el último elemento, no se me olvida la pregunta, es el tema de las mascotas. O sea, créanme que su perro, gato, el loro, la culebra, o sea, la mascota, también el bicarbonato. Sí, señora, el bicarbonato o un limoncito, como hacían los oye, viejitos. y el plus del Super, bicarbonato que también nos va a ayudar a la solución de Dakin, entonces, brutal. sí, señor, sí, señor. El tema de las mascotas, miren, tengan conciencia que las mascotas son niños pequeños que no tienen una fuente de soluciones diferente a su amo. A su amo. Ese tema significa que su perro, su gato, deben de tener agua, deben de tener por lo menos una bolsa de comida, y deben de tener de una u otra manera algún pañito que les pueda limpiarlos en caso de cualquier condición. Y sobre todo, la posibilidad de mantenerlos secos, porque como ellos no utilizan ropa,
no utilizan una capa externa y tienen pelaje. Si se mojan en una condición de lluvia, pues seguramente esa demora en que se sequen en condiciones normales les puede inducir enfermedades en la piel. Entonces, creo que lo que hemos hablado hoy abarca una gran cantidad de cosas. De hecho, hoy nos hemos extendido muchísimo más de lo que nos extendemos habitualmente. Creo que eso abarca todo. Si ustedes consideran, les parece bueno que tengamos más avances en este tema, pues lo podemos programar para más adelante. Les quiero Lo pueden mostrar porque en las redes a sociales. veces la gente piensa que hay que invertir un montón de plata. A mí ya llegaron a acosarme, mi hermano, vean. Aquí tengo mi Por, mascota. Tío por lo papá, menos, entonces. fíjense, este neceser a mí me costó 30.000 pesos en Decathlon, que esos son como $8. Y aquí, aparte que es impermeable, miren, tienen los compartimientos y ahí tienes absolutamente todo, no ocupa absolutamente nada para la higiene, una pequeña toalla. Y estos son los frasquitos que les iba a mostrar, que yo los compro. Entonces, yo lo que hago es que agarro 4 frascos de esto y lleno uno de champú, uno de jabón, uno de cloro, otro de solución desinfectante, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que a veces, listo, por ejemplo, por lo menos yo llevo desinfectante porque en mi caso como médico yo también voy pensando en ir a ayudar, ¿no? Y una de las cosas que tiene que hacer uno es desinfectar el sitio donde uno va a tener a los heridos. Y en una situación de desastre no vamos a tener una sala de hospital. A mí muchas veces en muchas operaciones me tocó atender heridos y hacer inclusive hasta cirugías menores en la sala de una casa, en un cuarto. Entonces tenemos para desinfectar eso. Son cositas, son pequeños detalles, pero es como dice el dicho, ¿no? Dios está en los detalles. Y otra cosa que, por ejemplo, yo se lo debo a mi instructor, que en paz descanse, que eso lo aprendí yo fue llevando palos, es tener todo en bolsitas Ziploc, siempre. Ujú. Porque Total. pasó que él, por lo menos, bueno, fue su manera de enseñarnos, pero sirvió porque nunca se me olvidó. Nos dio ahí todo, bueno, guarden todo en la mochila y nos fuimos y nos cayó un palo de agua el primer día. Pero una cosa impresionante y obviamente se me mojó todo lo que tenía en la mochila. Todo lo que tenía en la mochila. Entonces él esperó ese momento para decirnos, ahora se están dando cuenta de que todo tiene que estar en bolsa Ziploc. Eso es importante porque nada hacemos con hacer la super mochila y después se nos echa a perder todo lo que teníamos allí porque se nos mojó. El doc acaba de tocar el último punto, El lo que es el más aislamiento importante, y es y el el morral. morral. El morral. Ustedes pueden coger cualquier maleta que tengan en casa. Pregúntense cuánto Sí. tiempo les va a durar la maleta. Si el material del que está hecho realmente es un material durable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero busquen una maleta que realmente garantice la durabilidad y sobre todo el aislamiento. Doc, lee una pregunta que tienes ahí y ya la comentamos. Okay. Iba a decir, vea, dentro de todos los elementos que uno carga en el día, acostúmbrense de verdad que se vuelva un hábito a estar preparados. Ustedes se han dado cuenta que tanto el Doc y yo les hemos mostrado algunos elementos. Yo sé que Charlie tiene sus ahí. A título personal, ¿yo qué cargo? Yo tengo, como mi morral tiene la capacidad de configurarle bolsillo, yo tengo un bolsillo que es para los eléctricos con el panel solar que les mostré. Tengo mi botiquín, que es un botiquín personal con algunos elementos como el búho kit que está acá, que lo primero que tiene y de fácil accesibilidad es la bioseguridad. Entonces, digamos, en este, que son las herramientas de supervivencia, aquí en el bolsillo de adelante, que es lo primero que yo veo, lo primero que saco es, primero, papel higiénico, porque pues ustedes sobra decir que tienen papel higiénico, ¿no? Eh, Va a ser pero una también fogata, los hermano. guantes fogata, correcto. Pero también tengo mi tapabocas y tengo unos guantes acá metidos. Y el bolsito como tal, pues es todo un kit de elementos de supervivencia que no lo abro ni lo explico porque pues digamos que hoy Ya estamos vengo, haciendo espere que va a traer el mío, no me va a quedar y atrás. vaya que ya se antojó. Y el kit de los elementos
de los elementos de higiene personal. Entonces, pañitos húmedos, como habíamos hablado, un poquito de Listerine. ¿Saben por qué es importante el cepillo de dientes? Y el doc no me deja equivocar, porque después de 3 días sin que te hayas lavado la boca, seguramente estás expuesto a que te dé una inflamación en las encías, a que te dé un absceso. Entonces, además de que estás en una condición externa muy complicada, entonces vas a tener una afectación en los dientes, y todos saben lo que duele un dolor de muela, valga la redundancia. Desodorante, como les mencionaba, crema de dientes, un cepillito y seguramente más papel higiénico, y por último, bloqueador solar, porque si una de las cosas que garantiza la protección dentro de ese punto de cubierta y protección es estar protegido contra los elementos. Hágale, don Charlie, hágale del suyo. Pero No se te abre el escucha, micrófono Charlie, para... abre el micrófono. Mi linterna, vean la que está. Mi torniquete que no me puede faltar. Herencia aquí de un amigo mío que me mantiene azotado. El torniquete, Charlie, el torniquete. Mi lapicero. Yo creo que después de hoy cambie la... Sí, claro, claro. No, yo tengo lápiz también. Guantes. Una buena navaja. Microporo. Espadrapo. Ese punto, no sé si lo habrán tocado antes de yo conectarme, pero ese sí, yo no sé si de pronto recordar Oxímetro. el tema de un buen Candela. cuchillo. Silbato. Me encanta. Todo en un bolsito, vean. En este bolsito, vean. Todo en este bolsito. Un vendaje táctico israelí. Uno de los puntos, mientras Charlie va sacando cositas ahí, para fallar, uno de los elementos fundamentales de la supervivencia, pero ojo, se los aclaro, no se puede volver una dependencia el tema del cuchillo. Una de las herramientas principales es el cuchillo, porque tiene 1.000.000 de usos, pero ojo, el cuchillo no reemplaza la habilidad individual, hay que prepararse. Totalmente. Sí. Bueno, Charlie, Doc, yo creo que tenemos a gente conectada hace más de 1 hora y media. Ya están cansados por lo Yo creo que más que estén cansados, porque yo creo que hay más de uno ahí animado. No, y yo creo que ya los objetivos, yo creo que principales se tocaron, ¿no? Y son fundamentales. Y yo por lo menos yo quisiera cerrar con mi parte, ¿no? Que ustedes dos también lo tocaron, es que de nada sirve tener una mochila MacGyver para los que son de mi generación si no la sé usar, ¿no? O sea, yo puedo tener todas las herramientas del planeta Tierra, pero si no sé prender un fuego, si no sé atender una herida, si no he hecho, aunque es una experiencia de supervivencia, de nada va a servir la mochila, y por eso mi invitación es a lo que nadie quiere hacer: entrenarse. Entrenarse, entrenarse, y en el caso de los que son rescatistas o son personal sanitario, los invitamos al curso que vamos a tener ahorita a finales de abril, porque allí van a tener una mini experiencia, porque va a ser un curso de 4 días que es el ELITAXAR, y ahí van a tener que ser autónomos durante 2-3 días, porque imagínense, si aquí estamos hablando de la población en general, ahora imagínense un rescatista tiene que ser la persona más autónoma del planeta Tierra. Yo no puedo llegar a un sitio a ayudar y comerme la comida de la gente, el agua de la gente, la medicina de la gente, no, o sea, yo solo debo ser una unidad de rescate, o sea, yo solito, debo tener para dormir, para comer, para sobrevivir, para bañarme, para atender, porque un rescatista nunca puede ser una carga. Yo se sobreentiende que soy la esperanza de la gente que está allí. Totalmente de acuerdo. Sí, listo. Bueno, Sí, Doc, la acabo de leer, y mi recomendación principal es: sirve a tu país, únete. Y muchos de los ejércitos en Latinoamérica, no sé de qué país era el usuario Apiso,
Z0171 que está haciendo la pregunta de cómo llegar a ser médico táctico. Mira, mi opinión es que si quieres ser médico, aprovecha. Muchos ejércitos del planeta Tierra financian la carrera, te la pagan, te haces médico y además sirves a tu país. Si es en el caso de Colombia, esos programas existen. En el caso de Estados Unidos, esos programas existen. En el caso de México, esos programas existen. En el caso de Argentina, esos programas existen. En Chile, que son algunos de los países con los que he tenido la oportunidad de entrenar, existen y haces un 2 en 1. Te conviertes en médico y sirves a tu país. Listo. Diana está haciendo una pregunta: ¿qué grave conocimiento hay que tener para hacer el curso? Para el ELITAC, ninguno. Bienvenida. Cuando quiera, la intención es aquí poder darle orientaciones a todo el que quiera tener algún conocimiento básico y pues a través de eso lo hacemos. El ELITAC acá en Bogotá, pues cuando quieras me escribes aquí en Bogotá y charlamos un rato. Entonces tenemos ahí cobertura en muchísimas partes. Bueno, yo les agradezco hoy que me tocó casi moderador un poquito. Les agradezco la participación a Charlie y Doc. Yo creo que este tema está como para otro live. Si la gente quiere que les hagamos otro live, estamos hablando del maletín de emergencia o la preparación en este tipo de cosas, lo hacemos sin ningún problema. La próxima semana vamos a hablar de drones. Va a venir un especialista. Nos va a acompañar Artu. Entonces, pues vamos a tener otro temita ahí interesante. Charlie queda comprometido a montar el live Pero a las que redes me salga. sociales. Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Y tienen una pregunta, pues nuevamente nos escriben al interno. Pues ahí estamos respondiendo. ¿Quieren material sobre estos temas? ¿Qué consultar? ¿Qué más sobre este tipo de cosas? Pues con mucho gusto también las tenemos, que es el material que necesitamos para ¿listo? Desde mi parte más, No, igualmente, muchas muchísimas gracias. gracias a todos Charlie, por conectarse en la noche de hoy. Los invitamos a la próxima semana. Recuérdense que estos espacios los vamos a estar haciendo todas las semanas, así que bienvenidos. Si quieren un tema en específico, nos escriben en el interno y ahí lo vamos planificando, porque la idea es que lo vamos a estar haciendo semanalmente. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y que pasen una muy feliz noche. Igualmente de mi parte, igual. agradecerles a todos por la participación en la noche de hoy. Ahí les dejé anotados nuestras redes sociales, @nemesis_pilot81, @médico táctico y @casarabra_RA171. Bueno, nos veremos dentro de 8 días con ayuda de Dios en un nuevo live que donde hablaremos de drones y nos acompañará Hatu. Creo que muchos lo conocen, otros los que no lo conozcan pueden buscar en YouTube Hatu y ahí le va a salir. Es un experto en este tema, ha sido una persona que ha surgido mucho con todo el tema de drones y demás. Entonces a todos una muy feliz noche, gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Listo. Chao. 8 días. Chao, nos vemos. Chao a todos. Suerte. Charlie, por favor, guárdelo, por favor, móntelo. Hablamos, chao.